y no era que huyeran despavoridos, ni más faltaba, sino que simplemente daba la sensación de que no querían sucumbir bajo el peso, pues, o ante el ataque de esos monstruos que ellos estaban viendo. Y cuentan que simplemente, cuentan los cronistas, pues, que simplemente se ahorcaban con sus propias mantas. Pero yo creo, Juan, que no era para menos por el hecho de que no estaban, pues para ellos era desconocido, primero, que alguien estuviera montado o no, más bien, que ese conjunto pareciera un solo ser, era el caballo con el hombre encima, y obviamente que para ellos era un monstruo de 2 cabezas por una parte, pero aparte de esto también, el hecho de que de unos palos que portaban esos individuos sonaran unas explosiones que para ellos eran ni más ni menos, tenían que ser sobrecogedoras, y obviamente que llegaría uno a pensar que ellos tal vez intuirían que era obra de algún espíritu maléfico, obviamente contemplando pues sus creencias y sus dioses ancestrales, y por lo tanto en principio tenían temor, pero luego no querían sucumbir ante la embestida de estos seres monstruosos. Pero los que no se ahorcaron se repusieron de la sorpresa y retornaron sobre sus pasos y pusieron en jaque a Jorge Robledo con esas lanzas y esas flechas de macana muy bien labradas y supremamente letales, y con eso lo mantuvieron a raya hasta que Robledo tuvo que pedirle mandar un jinete a galope tendido para pedirle a su capitán, que se había quedado en Heliconia, que por favor le mandara refuerzos, porque perdón, era Jerónimo Luis Tejero, claro, el que venía con esa avanzada, y le tuvo que pedir cacao a su jefe, que era Jorge Robledo, para que le mandara refuerzos y así poder controlar la situación, lo que en efecto ocurrió. Y si bien es cierto que ellos lograron pasar, tengo entendido que por ahí unos 20 días lograron estar aquí explorando y demás, pues de todas formas los indios se fueron replegando y siempre estuvieron atentos, y hubo 2 o 3 escaramuzas en las que mataron a algunos indios, pero los indios también ese día hirieron a varios de ellos y mataron algunos caballos, y ahí se dieron cuenta ellos que caballo y jinete no eran la misma cosa. Eso ocurrió pues el 24 de agosto de 1541, cuando por primera vez desde el Alto del Barcino Jerónimo Luis Tejero pudo avistar este exuberante valle que hoy conocemos como el Valle de Aburrá, y ese alto queda por acá por Belén, Aguas Frías, alta vista hacia arriba, y desde ese filo, desde esa cuchilla por la que transitaban los indios desde tiempos inmemoriales para ir a traer sal desde Heliconia, que entre otras cosas pues se llamaba Huaca, pues lógicamente cuando ellos los vieron aparecer por allí, para ellos fue una cosa que anunciaba ya desgracias, definitivamente, Juan. Efectivamente, el descubrimiento de este valle pues fue algo, digamos, iluminador para todos los conquistadores que venían con Jorge Robledo y que decidieron quedarse aquí, y que escogieron esta tira que tenía el río Medellín, pues se llama Medellín actualmente, pero anteriormente se llamaba Porce, ¿no es cierto? No, Aburrá. Aburrá simplemente. Sí, Aburrá simplemente. Casi como el valle. O Aná. Aná mejor. Aná. Claro que Aná es un sitio muy sectorizado de Medellín, que es más o menos donde está la Biblioteca Pública Piloto, como toda esa franja. Pero en general le llegaron a decir, a llamarlo Aná, pues. Lo que después pusieron otra banda. Exactamente. Sí, señor. Era, digamos, un sitio muy, muy apropiado para el desarrollo de ciertas actividades, especialmente agrícolas y ganaderas, porque estaba bañado por un río que tenía buenas aguas, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando hacíamos los famosos paseos a Primavera y a Caldas, que
era difícil pues tratar de atravesar el río porque tenía corriente y además el agua era limpia. O sea, este río se ensució después de una generación de industria muy posterior a los hechos anteriores. Y gozaba de un clima excepcional. No creo que haya un punto en el mundo, digamos, desde esa perspectiva climática que haya llegado a tener tantas posibilidades y tanta comodidad como la que tiene o la que tenía. Digamos que esto se ha dañado mucho, ¿no? Porque esto se ha transformado bastante por el hacinamiento, por la contaminación, por muchas cosas, pero de todas maneras el clima de esa zona, de esa tira que mide que unos 37 kilómetros. 60, entonces, es el área total. 60 kilómetros de largo, 8 de anchura en la parte central, la máxima anchura es de 8. Sí. Un área de 1.152 kilómetros cuadrados y una altura de 1.538 metros sobre el nivel del mar. 1.538 metros, esos son 2 pisos térmicos, ¿no? Clima templado. Un clima medio templado, no es ni siquiera pues templado propiamente dicho. No alcanza eso, sino que tenía su calorcito, pero también tenía el frescor de una altura que más que de las que tienen aquellos lugares que están a más de 1.500 metros. Pero lo más interesante era que esa tira se destacaba por un cañón o por una abra de montañas, que es lo que caracteriza este valle y que precisamente más adelante dio lugar a que se le llamara la montaña, ¿no? Porque eso fue la montaña, ¿no? Y aquí lo que tenemos es montaña. Este no es un valle, realmente es un cañón. Sí. Es un cañón que tiene en la parte central una anchura máxima de 8 kilómetros. El valle por el hecho de estar a la orilla de un río. Entonces que el sentido de valle es ese. Es una parte plana que se encuentra casi siempre a la orilla de un río, o mejor. O es atravesada por un río. O mejor, una palabra vasca, baica, que quiere decir vega. Esa es. Yo creo que esa es una descripción todavía más precisa. Sí, es una vega. Es una vega. Una vega es un terreno mojado por un agua. Esa es más o menos la caracterización. Y como le digo, la palabra es del idioma vasco, no es ni siquiera española. Y en esa zona era tan feraz, tan bueno, eso es un pleonasmo. Óptima. No puedo decir tan óptima, hermano. No, óptima ya es lo máximo, ya es. Sí. Era verdaderamente muy productiva y muy rica. Pongámosle pues otro exuberante. Es ubérrima. Ubérrima, sí. No vamos a mencionar ubérrimo ahora pues porque no. Empiezan a llamar ahí a decir vainas, hombre. Hablemos bien de exuberante. Con unas garantías, ¿no? Que no tenía los inconvenientes que tiene el bosque húmedo, porque este no era un bosque húmedo propiamente dicho, ¿no? Este es un bosque que estaba bañado por el río, que tenía sus lado y lado que era vega, pero que también estaba recorrido por algunos vientos. El viento se encañona ahí, usted sabe, en esa abra montañosa, y mantiene la temperatura muy estable y no deja que eso se descomponga tanto la temperatura. Usted, por ejemplo, va al bosque húmedo tropical y se va a encontrar con que a veces no soporta el calor porque se concentra demasiado digamos la luz del sol, se dan hechos ahí, por ejemplo, cuando hay poca nubosidad y es en la estación seca precisamente, pero también cuando viene la temporada de lluvias lo que hace es mucho frío. Son climas muy extremos. Pero no solamente es el río, sino que tiene, pues es el inventario actual.
352 quebradas. Es decir, un sistema de microcuencas, quizás el sistema de microcuencas más abigarrado del mundo, pero tristemente también uno de los más contaminados. Es que 352 quebradas. Tristemente, ¿no? Y es que todos esos afluentes pues enriquecían ese río. Todavía me tocó, por lo menos estaba muy pequeño, pero me tocó acompañar a los sabaleteros, a los que pescaban sabaletas por aquí en este río, de aquí para abajo, digamos, yendo hacia el norte. Del puente del Mico para abajo. Del puente del Mico para allá, sí señor. El puente del Mico es por donde está la Universidad de Antioquia. Sí. Y el jardín botánico. Y le cuento pues que uno de los platos preferidos del medellinense ha sido, y tradicionales además, ha sido la sabaleta. Oiga, es que a propósito de sabaletas, hubo un personaje que era muy simpático, que yo creo que vos estudiaste con él, si no estoy mal, Venedo. Claro. ¿Vos alcanzaste a estudiar con él o vos ibas adelante? A ver, hombre, ¿qué te dijera yo? Yo sí estudié con él, pero no le aprendí nada. No, pero así muy rápidamente la historia de Venedo, que tenía precisamente una saspelucantina. Por allá de creo que por Moravia, algo así, por ahí creo que era. Saspelucantina era sastrería, peluquería, cantina, restaurante, farmacia con marranera atrás, sí, en el solar. Y entonces resulta que... Y además, dormitorio. También. Entonces resulta que él, uno de los platos suculentos de allá, la especialidad era la sabaleta. Sí, señor. Es que llegaba uno allá, ¿qué Venedo? Ve, tráeme 2 sabaletas. Listo, ahí están. Y a la hora de la cuenta, ¿cuánto te debo, Venedo? Y dice, a ver, hombre, 2 sabaletas que pesqué, 2 que arreglé, 2 que te cociné, 2 que te serví, 2 que te comiste, son 10. ¿Y otras 2 que vas a pedir? Y son 10 sabaletas que me debes. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Y las otras 2 que vas a pedir. ¿Cómo así, hombre, Venedo? Así es. Era un personaje, de esos personajes maravillosos que nosotros tuvimos aquí. Y sí, en efecto, era un valle para pescar. Pero es que hay otra cosa. Bueno, según tengo entendido, las mismas características del clima de este valle permitía que aquí se pudiera cosechar casi cualquier cosa, frutas tropicales. De hecho, todavía vemos en las calles árbol del pan, mangos, limones, naranjas, lo que usted quiera se puede cosechar aquí. Obviamente que se ha calentado el valle, pero aún así yo creo que en los años 60 todavía podíamos coger pomas, mangos, pero si aquí hay un sitio famoso, hombre, unas mangas que quedan por Manrique, que se llaman precisamente el Pomar, y en donde nosotros íbamos... Es un barrio, así se llama el Pomar, Manrique el Pomar. Bueno, pero eran mangas en ese momento. Sí, claro. Y eso estaba, pero toma su nombre precisamente de ahí. Estaba lleno de pomarrosos. Y la diversión de los muchachos de mi época era ir a coger pomas cuando estaban maduras. Eso es una maravilla, hombre, la pomarrosa, que entre otras cosas, pues... es una fruta que sabe muy bueno, por lo menos para mí es deliciosa la pomarrosa. Sí. Y en cualquier casita por ahí que tuviera un pequeño solar, había una huerta casera o había una matica de plátano o 2, las que diera la tierra. Sí, perdón, termina. No, que sembraban por ahí hierbitas, ¿no? Por ejemplo, cilantro y cebolla, pues lo más común. Pero es que te decía esto por lo siguiente, porque el desarrollo de Antioquia comenzó por el occidente, obviamente que por el oriente también, pero por el oriente tardó mucho más en llegar hasta aquí, pero por el occidente, porque se vinieron por el Cauca, y Jorge Robledo fundó Santa Fe de Antioquia, y siguió Cauca abajo. Pues, eso explica el por qué él, por ejemplo, es considerado el fundador de la primera ciudad de Pereira, del actual Cartago, y de muchas otras ciudades, Jorge Robledo. Y entonces resulta que, como los españoles venían detrás del oro, se quedaron obviamente donde había oro, en este caso Santa Fe de Antioquia, y siguieron Cauca abajo, y llegaron al Bagre y a Zaragoza.
pero como tierra minera que se respete, es muy seca, esa pizarrada, es tierra roja. Entonces los mineros sacaban oro. La tierra no daba mucho. Sacaban mucho oro, pero no había comida. Y alguien tenía que llevarles comida. Don Gaspar de Rodas, el que estuvo en Zaragoza, ¿no? En 1574, le compró al Cabildo de Santa Fe 300 leguas de tierra. Es decir, en términos reales, le compró desde Barbosa hasta Itagüí, toda esta franja. La compró. Y la compró con el fin de poder aprovisionar de víveres a Santa Fe de Antioquia, a la capital y a toda esa zona minera. Entonces lo primero que hizo fue venirse para el norte, entabló una batalla con el cacique Niquío en el actual barrio Niquía. Ah, sí, más allá de Bello, sí. Entonces venció al cacique Niquío y montó hatos ganaderos, y eso explica el porqué. Por ejemplo, el actual Bello se llamaba Hato Viejo, Girardota Hato Grande, Copacabana la Tasajera, porque era ahí donde sacrificaban y destazaban a los animales. Atillo, que queda casi que ya cuando uno va para Barbosa, y Potreros de Barbosa. Todo eso lo llenó de ganado. Y también estaba el Hato. El Hato es Bello. Por eso, primero fue el Hato y luego Hato Viejo. Sí. Y luego Hato Viejo. Sí, porque es que, por ejemplo, cuando pensamos en firmas comerciales como las que, o industriales, pues las que se organizaron aquí en Medellín, hay una que es muy famosa, que es la fábrica de tejidos El Hato, Fabricato, sigla que da Fabricato, ¿no? Y que está cita precisamente en Bello. Allá se encuentra la fábrica, allá se encuentra pues todo, las instalaciones de esa fábrica. De manera que todo eso giraba alrededor de una ganadería y de una producción de alimentos que era muy importante. Pero hay que, en este sentido, hay que hacer un énfasis que me parece importante, y es que los mineros que estaban en esa región del Cauca, del río Cauca, en las riberas del Cauca, sacando el oro y dañando ese río, ¿no? Porque, ay María, si dañan río. Y también trabajando en socavón, el caso, por ejemplo, de Segovia y Zaragoza. Segovia y Zaragoza tiene aluvión. Segovia y Zaragoza hay remedios. Pero Zaragoza tiene aluvión, más socavón en Segovia, ¿no? Sí, claro. Sí, que allá es donde Zaragoza y el Bagre más aluvión. Exactamente, por el río Nechí. Y en cambio en Segovia, que es un asentamiento que no quedaba exactamente sobre un río grande, pues entonces allá lo que se hizo fue excavación, ¿no? Una mina propiamente dicha, ¿no? Y que eso pues después fue explotado por estas compañías extranjeras, la más ominosa de todas, porque yo no le voy a poder decirte que eso es famoso, sino que fue ominosa, que fue la Frontino Gold Mines, una empresa que yo no sé cuánto lo sacó, pero no, es el oro que sacaron de allá, eso es impresionante. Pues imagínese usted que de ese oro que sacaban de ahí, o mejor dicho, de la explotación que hacían de la mina, se creó una sociedad secreta, que fueron los famosos machuqueros. Ellos sencillamente se iban, después de que digamos, raspaban eso, o lo explotaban la Frontino Gold Mines, y se dedicaban a machucar las piedras que quedaban, ¿no? Las que ellos sacaban de la roca. De todos esos pedruscos ellos la machucaban y de ahí sacaban oro. Entonces se fundó esa famosa sociedad, que eran los machuqueros, que podían vivir, digamos, mes y medio dentro del socavón, y se llevaban provisiones.
verdaderos topos, pero también gente que conocía muy bien el andadero, por donde se metía, y llevaban además comida, digamos ya preparada, ¿no? Digamos comida conservada para poder sobrevivir todo ese tiempo. Esto, le digo, hay que hacer un énfasis porque de esa economía del oro aparece aquel cacharrero, mercachifle, que es capaz de vender hasta una gana de estornudar, que es el que se para allá a la boca del socavón y le pregunta al que está por allá adentro: ¿qué necesita mi don? ¿Qué necesita? Y entonces se le lleva de todo, ¿no? Le lleva máquinas de afeitar, le lleva herramientas, le lleva ollas, le lleva platos, todo eso de peltre, ¿no? Todo eso de metal, por lo lógico, ¿no? Y además implementos de aseo y ropita para cuando saliera de edad, porque esa gente salía de edad muy tiznada, ¿no? Y precisamente ese tipo de comerciante fue el que se fue desarrollando aquí en el Valle de Aburrá. Sí, señor. Para poder venderle a todos los mineros de todas partes. Y resulta que Medellín fue tomando vuelo, y estamos hablando de esto porque el 2 de noviembre fue el cumpleaños de la ciudad de Medellín, el cumpleaños 334 de la ciudad de Medellín, de la Fundación de Medellín, que entre otras cosas Medellín tuvo 3 fundaciones. Sí. Tuvo 3 fundaciones. La del 2 de marzo de 1616, esta es una historia bien interesante, que es en la que se hizo en el actual Parque del Poblado. 1616. 2 de marzo de 1616, Francisco Herrera Campuzano. Resulta que él, viendo que los españoles que empezaron a llegar, sacaban de todas partes a los pobres indios, los recogió a todos y se los llevó para allá, para hacer como una especie de resguardo. Y entonces, como eran tierras tan buenas, los españoles llegaron allá, pero no podían apoderarse de esas tierras porque esas tierras eran tierras de la corona entregadas como resguardo o como encomienda, no, resguardo a los indios. Y entonces, si bien es cierto, lo fundaron el 2 de marzo de 1616, no menos cierto es que tuvieron que irse de allí porque no se pudieron apoderar de esas tierras, y por eso llegaron en 1646 a lo que hoy conocemos como Guanteros, el antiguo cementerio de San Lorenzo, Niquitao, La Somadera, ha tenido muchísimos nombres. Si podemos ubicar a la gente, digamos que es de esa parte que hoy se conoce como la Alpujarra, subiendo hacia el oriente. Subiendo hacia el oriente. Un alto que hay ahí. Sí. También el Cerro del Ahorcado, de las Tres Cruces, porque allí se ahorcó mucha gente. Sobre muchos indios, ¿no? No, pero también, ¿sabe por qué le decían el ahorcado? Porque resulta que por ahí en la época de la colonia, un señor llamado Don Diego, vivía con vivía con su esposa ahí, y resulta que la mujer como que le ponía cuernos, y entonces no se sabe si fue que ella y el amante lo ahorcaron o él de vergüenza se ahorcó. ¿Y sabe dónde? ¿Se acuerda de la chimenea del Centro Comercial San Diego? Sí, claro. Ahí donde estaba la chimenea, y se ahorcó. Pero dicen los historiadores que en noches de luna llena a él se le veía en el morro, se veía el ahorcado, se veía la silueta del ahorcado desde la villa, desde la bella villa, desde aquí, desde el centro de la ciudad de Medellín. O sea, en 1646 volvieron y la fundaron. Inclusive yo diría que 4 fundaciones. Porque y ahí estuvieron en 1646. Estamos hablando de 1541. No. 1546. No, 1616. 1541, 1574 cuando un Gaspar de 74, sí señora. 1616 cuando fundan el poblado de San Lorenzo de Aburrá. Entre otras cosas, allá llevaron el primer cuadro de San Lorenzo en 1617. A San Lorenzo ¿Y sabe dónde está ese cuadro? El que quiera puede ir a verlo, y está en la iglesia de San José. Ahí está ese cuadro que data de 1617, el cuadro de San Lorenzo.
Eso le hicieron una parrilla, ¿no? Eso ese como que martirio del juez. Bueno, sí. Y entonces, después de eso, a los 3 años de haberse acomodado aquí en Niquitao, se habían crecido mucho y no les alcanzaba el agua. Y había una quebrada que se llama el Zanjón y no alcanzaba el agua para todos. ¿Sabes qué tenían que hacer? Mandar a los indios a traer agua de donde hoy más o menos está ubicado el Club Medellín, que ahí pasa por debajo la quebrada La Palencia, y entonces tenían que hacer un montón de viajes para llevar agua desde La Palencia hasta Niquitao. Y entonces se mamaron de eso y se vinieron a la orilla de la quebrada Santa Elena, en donde hoy es el Parque de Berrío, la quebrada Santa Elena, que Santa Elena, sí. La llamaban Aná, y los españoles la pusieron a Guasal. Entonces en 1649 se acomodaron ahí, pero ahí no hubo ninguna fundación, sino simplemente un traslado. Luego en 1671 don Francisco de Montoya y Salazar, motu propio, era el gobernador, eligió, eso fue el 22 de marzo de 1671, con autorización de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, estoy leyéndolo, separó la Villa Nueva del Valle de Aburrá, así se llamó, de la jurisdicción de Santa Fe de Antioquia, en acto que presidió su representante Juan Bueso de Valdés el 22 de marzo de 1671. Pero realmente la fundación oficial, la que se considera la fundación oficial, es el 2 de noviembre de 1675. Y ahí algo bien interesante. Estaba un gobernador, Luis Francisco de Berrío y Guzmán, en 1670 gobernando aquí. Y resulta que este señor pidió encarecidamente que erigieran esto en Villa, pero los de Santa Fe de Antioquia se opusieron, porque entonces, si lo erigían en Villa, erigían el poblado en Villa, entonces no solamente perdían su dominio sobre ella, sino que al mismo tiempo iban a perder también un montón de ingresos. Luego vino don Francisco de Montoya y Salazar, que reemplazó a Berrío en 1670, y separó la Villa Nueva del Valle de Aburrá. Y se armó una pelea, porque los de Santa Fe de Antioquia mandaron emisarios a España. Le voy a leer este pedacito, Juan. Los habitantes de Santa Fe de Antioquia elevaron el tono de su protesta y ofrecieron pagar de su bolsillo el doble del dinero que ya los de Aná habían adelantado para cubrir los derechos estipulados, los honorarios del procurador que defendía su causa en España y el valor de los cargos comprados por algunos notables del Villorrio. Perdón, tengo una gripe impresionante. Y esos cargos eran alcalde mayor, alguacil mayor, alféreces reales y regidores. Y entonces hubo una palanca, no es que tengo gripa, hubo una palanca muy brava en España. En ese momento estaba presidiendo el Consejo de Regencia de las Indias don Pedro de Portocarrero y Luna. Y resulta que este señor presidía el Consejo de Regencia porque la regente era Mariana de Austria. Mariana de Austria era mamá de Carlos II, al que llamaban el hechizado, que era Memo, pues era imbécil. Era imbécil y tiene la tipología con lo que de acuerdo pues describen en psiquiatría o no sé. Y él era, además de todo, era cretino y era menor de edad. Sí. Y entonces don Pedro Portocarrero parece que simpatizó con la causa de los de aquí y convenció a la reina y expidieron entonces la cédula real que le permitía a este poblado convertirse en villa. Aquí llegó el 22 de octubre de 1674, expidieron la cédula, pero esa solamente llegó pues un año después, y llegó detrás de don Miguel de Aguinaga, a quien se considera el fundador de Medellín, y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto, porque él, en esos días murió don Francisco de Montoya y Salazar, que era el gobernador. Entonces nombraron a Miguel de Aguinaga y Mendigoitía.
puro vasco. Sí, y él llegó, y detrás de él llegó la cédula real. Y a él le tocó, en suerte y de carambola, ser el fundador de Medellín, oficialmente. Pero él lo que hizo fue ordenar el censo prácticamente, ¿no? Organizar eso. Y organizar simplemente... Pero él ya estaba fundado. No, es que ya llevaba, eso fue en 1675, ya llevaba... 100 años. 100 años. 134 años. No. A ver, un momentico, estoy como con las matemáticas de Chávez, a ver. En 1646 se fundó, pues se vinieron para el Parque de Berrío. Y en 1675 se fundó oficialmente. La otra fundación había sido el 2 de marzo de 1616. Y entonces se expidió el bando y él simplemente organizó la fiesta. Y por eso le considero el fundador, el 2 de marzo de 1675. Y había una cláusula, y se llamó Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, porque resulta que don Pedro de Portocarrero y Luna era el conde de Medellín de Extremadura, y Medellín de Extremadura viene de un cónsul romano llamado Metelo. Cecilio Metelo. Cecilio Metelo, ese era el nombre propio de ese cónsul, y que para darle la terminación pues del toponímico entonces da Metelinum. Ahora, como el español tiene esa característica pues de que suaviza unos sonidos fuertes, entonces en vez de decir Metelinum decían Medellín. Pues esto tuvo su evolución fonética, pues Medelinum, hasta que pasó a ser Medellín. Y así lo nombraron en honor de ese don Pedro de Portocarrero y Luna, por eso se llamó así. Sí, señor. Y entonces ya pues la villa creció. Pero es que hubo una prohibición expresa para los habitantes de Santa Fe de Antioquia. Quedaba expresamente prohibido que en los próximos 10 años los vecinos de Santa Fe de Antioquia se vinieron a vivir a Medellín, y todo eso lo hicieron era para que no quedara despoblada la ciudad madre como se le conoce. Sin embargo, los vecinos hicieron caso omiso de esa orden y una muy buena parte de ellos se vino para la ciudad de Medellín y se arraigó aquí, y ya Medellín empezó a crecer, pero era una aldehuela con unos cuantos ricos que se apoderaron no solamente del oro sino de las tierras. Pero la gente seguía viviendo en condiciones infrahumanas hasta que llegó el visitador Moni Velarde. Es un hombre extraordinario. El regenerador le dijeron. Francisco Moni Velarde, ¿no? Eso fue por allá que en siglo de 1781, sí señor. Bueno, lo primero que hizo fue organizar el trazado de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad era todavía muy caótica. Pero que era realmente un oidor, tenía una visión tan extraordinaria de lo que se podía ser el futuro de una tierra promisoria, que él fue el que planteó, digamos, la teoría del desarrollo, que para mí pues era la más importante que hay. ¿Puedo pedir un favor? Sí, señor. Toma, a ver. Lo que fue en 1785, lee este pedacito. A ver si de lo que hizo Moni Velarde. Voy a ver si soy capaz, pues voy a ver. Bueno, contémosles que estamos tomando todos estos datos del libro de Néstor Armando Alzate, que se llama La Bella Villa. De mi libro. Sí, señor. Hacele pues. No sin resistencia por parte de los pudientes. Era Juan Antonio. Juan Antonio Moni. Con ese Alzheimer mío. Sí. Es una bacanería, ¿no? Y entonces. Voy a ver. No sin resistencia por parte de los pudientes, Juan Antonio Moni Velarde, quien había llegado como visitador en 1700, ese era un oidor, ¿no? Un visitador era un oidor, lo mismo que pasó en la independencia y todo eso. Impresionado por la deplorable situación, despertó a la villa y sus habitantes, pobres del letargo, al ordenar la construcción del Hospital San Juan de Dios, crear la primera escuela pública, impulsar la agricultura, organizar a los artesanos, activar el servicio de agua limpia, adecuar los desagües subterráneos, tender el primer puente sobre el río Medellín,
y arreglar las calles y el camellón que salía para Itagüí y Envigado, y fijar la nomenclatura de las 242 casas existentes en el perímetro urbano. O sea, este era un gran planeador, ¿no? Yo de este oidor Moni Velarde, Juan Antonio, para que no se me olvide, yo creo que hay mucho que decir, porque lo que él planteó en su propuesta para mejorar las condiciones de los habitantes de Medellín fue que era necesario, era urgente equilibrar los recursos existentes. Él decía, aquí tenemos un excelente recurso humano, pero está disperso. Tenemos un excelente recurso natural, estaba el oro, estaba la tierra para la agricultura, había aguas, había posibilidades. Pero el que mayor fallas presentaba era el recurso institucional o el recurso político. Por ese problemita, pues usted sabe que ese problemita lo estamos viviendo todavía, y era la distancia del virreinato de Santa Fe de Bogotá y mucho más de España. Entonces estas eran tierras olvidadas, más en Antioquia, porque Antioquia es una tierra yerma, ¿no? Antioquia es una tierra, aquí decían que se sembraba rabia y se cogía experiencia, porque la tierra no solo no era buena, sino que estaba muy quebrada, y las vías de comunicación eran casi que imposibles, bueno, comunicar estos pueblos. Por eso los pueblos de Antioquia, cada uno tiene una propia fisonomía, así estén muy cerca el uno del otro. Usted se va para Río Negro, que queda a 7 kilómetros de Marinilla, y se va a encontrar con una subcultura totalmente diferente entre los rionegreros y los marinillos. Y si se va para Santuario, que queda a 12 kilómetros, va a encontrar otra gente diferente también. Y lo mismo pasa con el Peñol. Ese es Antioquia, ¿no? Antioquia es la suma, no una integración, sino una suma de muchos pueblos que casi siempre quedan en los filos de las montañas, o al lado de vertientes, pues, no, al pie de vertientes o de ríos. Lo que proclamaba el oidor Moni Velarde era que se creara un equilibrio entre ese recurso natural, ese recurso humano y el recurso institucional y político. La parte natural estaba ahí, lo había puesto la naturaleza, pues lo había puesto Dios. La parte humana también estaba ahí, pero dispersa, ¿no? Porque eran muchos artesanos y mucha gente con una gran cantidad de actividades diferentes, muy variadas, y él sería el encargado de unificar eso alrededor de buenas y sanas políticas de desarrollo. Qué bueno que los políticos que hoy están votando caspa, ganándose casi 1 millón diario, por allá en el Senado, por allá en el Parlamento que llaman, ¿no?, se leyeran a las memorias, yo no sé si escribió memorias, pues, pero alguien las escribió, de lo que hizo don José Antonio Moni Velarde para desarrollar este país. Esa teoría del desarrollo de Moni Velarde, le digo, es válida hoy y en cualquier época, para que vean cómo se organiza un pueblo, para que vean cómo cuando hay un dirigente, cuando hay un liderazgo político que es capaz de integrar el recurso natural y el recurso humano, con la ayuda de un recurso político o un recurso institucional, lo que se puede hacer con un pueblo. Mire, y luego de él, que sentó esas bases, obviamente que dejó una semilla que germinó muy pronto, porque acuerdo que en 1781 se había presentado la Revolución de los Comuneros. Aquí inclusive hubo disque un amago de Revolución de los Comuneros, y eso lo sofocaron porque el gobernador de turno, que era no era Moni Velarde, el anterior a él, cogió a 4 o 5 líderes y les pegó 5 fuetazos en un cepo, ahí en la Plaza Mayor, o sea, en el Parque Berrío. No, se fue Moni Velarde. Es que
es por la época. No, pero yo estoy hablando de la revolución de los comuneros, que fue en 1781. No, pero el levantamiento. Castigó a otros también con fuete. Aquí el castigo del fuete era muy común. Pero me refiero es por esto, Juan. Porque el pueblo antioqueño nunca fue dado a pelear. A desarrollar batallas ni guerras. No. Y a eso ayudó el hecho de que, siendo por lo menos la capital un cañón al abrigo de las montañas y aislado del resto, como usted decía ahora, del resto del virreinato, acuerde que la gran gesta de la independencia se desarrolló fue en el Cauca, Boyacá y en el centro del país y en parte de la costa, pero aquí en tierra plana. Pero lo único montañoso que ellos tuvieron fue el páramo de Pispa, pues, ¿no? Cuando salieron de la aldea 70, sí, por allá en Taquemada. Y entonces resulta que nosotros estuvimos al margen de esos problemas, pero sí hay una cosa muy clara: al margen en cuanto a que hubiéramos sido escenarios de alguna batalla famosa, no tuvimos nada de eso, pero sí hubo el aporte de gente muy brava, del que se ha considerado el mejor militar colombiano de todos los tiempos, que es el general José María Córdoba. Sí, señor. Y con él Francisco Antonio Sea, Atanasio Girardot, Liborio Mejía, que fue el presidente más joven de Colombia, aunque solamente duró un mes en la época de la Patria Boba. El presidente de Colombia. No, y aquí también llegaron los de otra parte, ¿no? Los de por allá del sur estuvieron por aquí en la gesta emancipadora, precisamente al abrigo de un territorio que estaba muy bien resguardado, ¿no? Aquí por ejemplo, se fabricaron cañones. Por ejemplo, a Francisco José de Caldas, cuando lo estaban persiguiendo, se vino para acá y fundó la Maestranza, que se considera el primer colegio militar de Colombia. Exacto. Y la primera fundición. Él cogió las campanas de la Veracruz y de otras iglesias y las fundió para hacer cañones, hizo pólvora. Con él empezó a estudiar José María Córdoba, y de ahí salió José María Córdoba como cadete. Y Liborio Mejía también. Liborio Mejía, porque él vino aquí en 1813. Y entonces, una vez que se desató la guerra de la independencia y que viene José María Córdoba en 1819 y saca a escobazos a Tolrá, que se está huyendo de aquí, a Tolrá, que era el que estaba aquí comisionado y estaba pues sembrando el terror. Recuerde que de ahí, y por el hecho de que en 1813 Juan del Corral, adelantándose a todo el mundo, como dictador de Antioquia, había proclamado la independencia de Antioquia. No fue el primero, no fue la primera provincia, pero sentó unas bases muy bravas, porque él no solamente proclamó la independencia de Antioquia, sino que decretó la libertad de vientres, que en la práctica significaba que los hijos de las esclavas nacidos a partir de esa fecha, del 11 de agosto de 1813, eran libres. Eso era muy importante. Eran libres. Y entonces sentó esas bases. Y por todo eso, precisamente Juan del Corral le concedió el título a Medellín, le concedió el título de ciudad, a Medellín y a Marinilla, porque la única ciudad que se aceptaba aquí era Santa Fe de Antioquia. Y entonces le concedió el título de ciudad por los servicios prestados. Y todo eso contribuyó a que en 1826, en abril de 1826, el vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, que actuaba como presidente en ese momento encargado, determinó nombrar a la ciudad de Medellín como capital de la provincia de Antioquia en 1826. Y desde ese momento pues ya el desarrollo de Medellín fue otro cuento, y a lo largo del siglo XIX no solamente se consolidó la explotación del café, sino también del oro. Pero pero es que este Juan del Corral, ¿sabe también qué hizo? Fue el que introdujo el cacao en Colombia. Él fue el que introdujo el cacao y la explotación del cacao en Colombia. Hombre, con razón se ha dicho que muchas cosas importantes de las que han ocurrido en Colombia pues han pasado por Antioquia. En ese sentido, piense usted, por ejemplo, en el general Uribe, ¿no? Lo que hizo por la agricultura, el desarrollo de la ganadería, los pastos que importó, el famoso Yaraguá, y todas estas
todas estas mejoras, ¿no?, en la tierra. Pero mire, de esa relación que hubo entre el mercachifle y el minero se gestó la que hoy se considera la clase empresarial más pujante del mundo. No lo digo yo, ¿cómo se llama ese individuo que nos llamó de por allá? Decimos regionalistas. Somos muy regionalistas, a mucho honor, queremos nuestra tierra, no denigramos de ella, nunca hablamos mal de nuestra patria, jamás. No, la defendemos. Y tenemos, eso lo aprendimos en el hogar. Eso no nos lo enseñaron en ninguna universidad, ni lo metieron como una ideología, sino que lo enseñaron a partir del calor del hogar y del afecto. Entonces, eso que hoy consideran muchos estudiosos, le voy a decir que entidad de respeto y reconocimiento internacional dice que aquí está la clase empresarial más pujante del mundo. Es el ISLA, se llama el Instituto de Investigaciones Sociales Latinoamericanas de la Universidad de Augsburg, en Alemania, en el sur de Alemania. Augsburg es una ciudad muy famosa porque allá se fundó, allá se inició la aviación alemana, y fuera de eso, pues allá se hizo una obra benéfica que después fue modelo en el mundo, la famosa Fuggería, en honor de Jacob Fugger, que empezó a construir los famosos asilos para ancianos. Entonces, en ese instituto que pertenece a la Universidad de Augsburg y en donde yo trabajé como profesor, está una documentación profusa, muy amplia y muy bien ilustrada sobre lo que ha sido la historia de este territorio y de esta gente, y el desarrollo que ha propiciado en el país, especialmente en el campo mercantil y en el campo empresarial. De ahí, Néstor Armando, que cuando usted habla, por ejemplo, del café, cuando habla del cacao, tenemos que mencionar inevitablemente la historia de los textiles y cómo aquí en Medellín, después de 15 años de ensayo-error, de luchar contra todo, se lograron traer 2 telares de esos que ya eran producto de la revolución industrial, y se inicia la que fuera la industria textil más grande de Latinoamérica. Pero mire, como antecedente, usted lo ha mencionado, lo estoy tomando de mi libro. Resulta que aquí, después de que Medellín es erigida como capital del departamento de Antioquia, y transcurre una buena parte del siglo XIX, y se consolida no solamente como un centro de producción, sino también como un centro de comercio de oro. Se extiende el fundición, café, fundición y todas esas cosas. Aparece un hombre que me parece que es el más grande. Yo creo que es el antioqueño más grande que ha existido. Pienso, no. Pero no. Porque aquí tenemos un cosiaquismo. Pedro Justo Berrío. Ah, no, eso sí. El general Pedro Justo Berrío. Resulta que la historia de Pedro Justo Berrío era un santarrosano y lo mandó la mamá para el seminario. Y resulta que él dijo, no, eso no es lo mío. Y se fue a estudiar leyes. Cantar gloria, nada. Y fue a Bogotá. Y regresó como abogado. Justo cuando se fundaron los partidos, en 1851, los partidos conservador y liberal. Cuando Mosquera, en 1860, desató esa guerra civil que condujo a la conformación de los Estados Unidos de Colombia, mediante la Convención de Río Negro celebrada en 1863. Obviamente que a él lo eligieron presidente de los Estados Unidos de Colombia, que así empezamos a llamarnos. Federalismo, sí. Federalismo. Y entonces, después de eso, terminó su periodo y se armó una revolución. Y entonces las fuerzas mosqueristas eran comandadas en Antioquia por Pascual Bravo, un muchacho joven
Pero que era muy bravo. Muy bravo, no, y era muy bravo, muy aguerrido. Todos esos bravos son bravísimos. Y en la batalla del Cascajo, aquí en la entrada de Marinilla, que allá se tiraron piedra, se tiraron libras de panela, y después se dieron con barras de jabón, con eso se aporreaban. Él murió allá. Sí, claro, murió una pedrada. En el otro bando estaba Pedro Justo Berrío, que era conservador, en este caso Pascual Bravo liberal. Cuando, después de él vencer al coronel Plaza en Yarumal, se vino para Medellín, y Pascual Bravo, que supo de la victoria, temerariamente se lanzó contra los conservadores y lo mataron allá. Cuando llegó a Medellín, o antes de llegar a Medellín, habían designado como dictador a Gregorio Gutiérrez González, el poeta del maíz, y él dijo que él no aceptaba eso. No, ese no era para eso. No, era un tipo flaco, alto, claro. Tipo Don Quijote. Sí, señor. Sí, señor. Y él no quiso aceptar y dijo, no, el hombre es como un personaje del Greco. Y mire, eso. Y Pedro Justo Berrío entonces fue montado en ese potro. Y mire, después de vencer a las fuerzas de Mosquera, encabezadas en Antioquia por Pascual Bravo, llegó a Medellín Pedro Justo Berrío en enero de 1864. Inmediatamente fue aclamado como presidente del Estado y al otro día puso manos a la obra. Perdonó a los liberales a quienes acababa de derrotar, disolvió el ejército, impulsó la construcción del ferrocarril de Antioquia y de la Basílica Metropolitana. Él fue el primero en hablar del ferrocarril, aunque fue a su sucesor Recaredo de Villa el que le tocó iniciar la obra con Francisco Javier Cisneros. Sí. Impulsó la construcción del ferrocarril de Antioquia y de la Basílica Metropolitana, trajo el telégrafo, organizó la biblioteca y la imprenta del Estado, la Escuela de Artes y Oficios y la Normal de Varones, transformó el Colegio del Estado en la Universidad de Antioquia, fundó el Banco de Antioquia, le restituyó los bienes y privilegios a la Iglesia, abrió un amplio camino por el nordeste hasta el municipio que hoy lleva su apellido como nombre, o sea, Puerto Berrío. Y lo mejor de todo fue que cuando terminó su mandato en 1873 salió con las manos limpias y los bolsillos vacíos, y murió 2 años después en olor de pobreza y santidad. Por eso la historia lo reconoce como el mejor gobernante de Antioquia de todos los tiempos. No en vano su estatua y apellido presiden el parque en el que nacen todos los antioqueños. Allá nacemos todos, señor. El más grande de todos. Y de ahí, oiga, e influidos por él, apareció una generación de hombres brillantísimos. Le voy a mencionar algunos que tengo aquí. Sí, señor. Va a leerlo. Es innegable que el ejemplo sembrado por el general Pedro Justo Berrío floreció en la conciencia de la siguiente generación, que a decir de muchos historiadores ha sido la más brillante en toda la historia del departamento. Oiga los nombrecitos que hay aquí: Manuel Uribe Ángel, Rafael Uribe, Tomás Carrasquilla, Marco Fidel Suárez, Pedronero Espina, Tulio Espina, que fue hijo, hermano y padre del presidente, Fidel Cano, fundador del Espectador, Gregorio Gutiérrez González, Carlos R. Restrepo, Ñito Restrepo, Joaquín Antonio Uribe, Alejandro López, Efe Gómez, Epifanio Mejía, José María Villa, Baldomero Sanín Cano, cuando vio el Indio Uribe. Todos de dimensión mundial, porque esos ya salen de la parroquia, ¿no? Esos ya, a pesar de que pues son de aquí, y cómo no, y aquí se forjaron y aquí realizaron su labor. Fue tan grande su obra que traspasó las fronteras. Por ejemplo, un Tomás Carrasquilla, hombre, un Tomás Carrasquilla, si usted quiere saber de costumbrismo, si usted quiere conocer la idiosincrasia de un pueblo expresada en sus personajes y narrada de una manera magistral, tiene que leer a Tomás Carrasquilla. Ese para mí es equiparable a Balzac, y para mí también es lo máximo, bueno, dentro de ese género, ¿no? Lógicamente, que han dado las letras colombianas. Tenemos a un Baldomero Sanín Cano. Los ensayos de Baldomero Sanín Cano se estudian en universidades europeas, hombre. Qué tremendo ensayista, por Dios, qué cosa tan impresionante. Y así sigue hablando de personajes.
en el campo, por ejemplo, de la ingeniería, José María Villa, casi nada, ¿no? Lo que hizo. ¿Usted recuerda la historia de José María Villa al final? Ah, con el puente de Occidente. Resulta que él fue becado por Pedro Justo Berrío. Ah, qué bueno. Él y Alejandro López. Sí, señor. Que se ingenió el túnel de la quiebra. Conozco, que está loco. Conozco los descendientes de Alejandro López, ¿no? Tulio López fue muy amigo mío en mi época. Y que dijeron que estaba loco, que cómo era que él creía que iban a horadar esa montaña y hacer un túnel. Pues resulta que José María Villa terminó en la escuela de minas. Sí, eso es una institución egregia, muy reconocida. Y ahí nació la Universidad Nacional de Medellín. Correcto. La de Medellín, claro. Sí. Y resulta que se fue a especializarse a Estados Unidos, en la época en que estaban construyendo puentes colgantes. Sí, señor. Y creo que hay una placa, no sé en cuál de los puentes. En el de Brooklyn. En el de Brooklyn. Sí, señor. Una placa donde hablan de José María Villa. Ahí está él como uno de los planificadores o de los diseñadores, sí, ingenieros. Y se vino. Y entonces le encomendaron la construcción del puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia, que hoy es Patrimonio Cultural de Colombia, y ahí está intacto ese puente. Sí, señor. Y resulta, junto a Santa Fe de Antioquia, y resulta que empezó a construir el puente, pero como él vivía a media caña, bebía más que la yegua medalla, como decís vos. Sí. Y se bebió 3 quebradas. Sí, ese es... Resulta que un día le mantenía inspirado. Esto no puede seguir así. Hágame el favor, lo llamó el interventor y dijo: entrégueme los planos del puente y váyase. ¿Planos del puente? No, es que eso no tiene planos. ¿Cómo así que no tiene los planos del puente? Y no, los planos los tengo aquí. Y entonces no hubo más alternativa que dejarlo seguir. Cuando terminó el puente, programaron pues las pruebas de resistencia necesarias para comprobar qué tan bueno había quedado el puente. Y tengo entendido, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero es que la gente le decía que eso no iba a aguantar. Que eso no iba a aguantar. Y eso no va a aguantar, hombre. Y entonces soltaron una recua de mulas cargadas. Cargadas, sí, señor. Y las pusieron a correr por el puente. Por el puente. Yo no sé si a galope tendido, no creo. No, una mula no corre. No, y además de eso, pues se hubieran tirado al río, pues. No, una mula no se toma. Lo cierto es que él, para probar que lo que estaba diciendo era cierto, se hizo amarrar a uno de los cables en la mitad del puente y les dijo: suelten esa recua. Y echen aguardiente. Y preste aguardiente y suelten esa recua. Sí, soltaron esa recua cargada de café, pero la cosa más impresionante, 40, 50 mulas, y ellas al trote por ese puente, y él amarrado en la mitad del puente. Si se caía, se ahogaba él. Y pasó la prueba y ahí tiene 100 años, más de 100 años. Para definirle cómo somos, recuerdo lo que pasó con la licitación de ese túnel que de allí de La Mosca, ¿no es cierto? Que vinieron compañías extranjeras con unos costos muy altos, ¿no? O sea que los mayores capos del mundo son los suecos, los japoneses y los italianos. Esos son los que más abren huecos por ahí por donde pueden. ¿Cuánto vale el túnel de el túnel de La Mosca para ir al aeropuerto? $2.000 millones. 2.600 millones de dólares perdieron los japoneses. De pronto apareció una firma por ahí que Tangarife y Jaramillo, que hacían ese túnel por 170 millones de pesos. Y los ingenieros: hombre, esto pues es imposible, esto no puede ser, pero de todas maneras escuchémoslo, a ver qué tienen para decir, pues cómo lo van a hacer. Entonces los llamaron, los citaron a la oficina y les preguntaron: bueno, a ver cómo es la cosa pues del puente, del túnel. Y bueno, es que tenemos una compañía de paleros, no, echamos de gente que echa pico y placa. Entonces, los de Tangarife se arrancan de aquí de abajo y empiezan a cavar.
Y yo, que soy Jaramillo, arranco desde arriba y sigo cavando hasta que nos encontremos. Se le preguntaron los ingenieros, hombre, ¿y si no se encuentran qué pasa? Y yo, ¿qué le parece muy maluco tener 2 túneles o qué? ¿Por el precio de uno? Por el precio de uno, no. Eso no sería lo que pasó allí yendo por la autopista, que hay 2 túneles. Yo no sé, a lo mejor fueron esos Tangaribí y Jaramillo. Óigame, pero es que mire, cuando ya la ciudad de Medellín, pues cuando ya llega el siglo XX, usted ya lo mencionó, nos convertimos en la capital industrial de Colombia, la ciudad empezó a crecer desmesuradamente, y en los primeros años, los primeros 2 decenios del siglo XX, la gente que llegó a Medellín fue impresionante de los pueblos, hubo un éxodo masivo, en parte por la pauperización, pues, digámoslo más bien con otros términos, por la pobreza en que quedó sumido el país por la guerra de los 1000 días, la devastación. Sí, señor. Y se vinieron para acá artesanos, carpinteros, bueno, lo que usted quiera. Y esos fueron los que engrosaron esas filas de obreros que hicieron fuertes las empresas que desde 1900 empezaron a convertir a la ciudad de Medellín en la capital industrial de Colombia: textiles, fundiciones, ¿cómo es? Manufacturas son en todo el sentido. Manufacturas, cerámica, sí, ¿cómo es, hombre? Empresas de segundo nivel y de primer nivel, ¿no? Cervecerías, gaseosas, lo que claro, usted quiera. Claro, y después el tercer nivel, ¿no? También. Hasta alcanzar el pleno empleo. Aquí hubo un momento en que en Medellín, en los años 30 y 40, había pleno empleo. Además la gente se venía para acá por eso. Por eso me refiero, no, claro. Se vinieron de los pueblos, de los pueblos, y esa fue el primer éxodo. Y después se formaron colonias, ¿no? Porque el verdadero sentido de colonia sí lo tenemos nosotros aquí en Medellín. Como dicen como llaman los mexicanos, un barrio de Ciudad de México que es una colonia. Aquí sí tenemos verdaderas colonias. No existe el nombre de barrio, sino colonia. No, colonia. Sí. Pero aquí yo creo que el sentido, lo que le da con toda seguridad el valor a ese término, lo tenemos aquí en Medellín. Porque aquí ha habido un poblamiento cardinal. O sea, los de Oriente se instalaron en los barrios del Oriente, principalmente a Buenos Aires. A Coltejer. Claro. A Coltejer y a la cervecería Tamayo, que estaba en Buenos Aires. Sí, señor. Sí, y allá sacaron la carta roja nada menos. No me cobren esa Los que venían del norte se quedaron en Bello y empezaron a trabajar en Fabricato. Sí, señor. Los que venían del sur venían de Caldas hacia acá. Se quedaron en la glosería colombiana. Exacto. Y en Pilsen. Corona, sí. Y en Pilsen. Sí, señor. Y los que venían del occidente se quedaron en Tejicóndor, en Vicuña. Exacto. Para esas empresas. Y se quedaron ahí viviendo, en esos barrios. Lógico, era lo más cómodo para ellos. Además era una empresa paternalista. En Itagüí, por ejemplo. Los de Pilsen. Era una empresa, era un tipo de empresario paternalista, que no solamente daba empleo, pagaba bien, sino que hacía una labor de papá. Y para mejorar las condiciones de vida de los obreros, cada una de estas fábricas prácticamente se podría decir que fundaron barrios. Hay un barrio que es el barrio Pilsen, el barrio Coltejer atrás de la Toma, el que tenía Vicuña en América, en lo que hoy se llama Lorena. Sí, señor. Y así todos tenían su barrio dispensario, tenían hospitales. Hombre, Fabricato tenía... Iglesia, primero la iglesia, eso sí. Fabricato tenía, Juan, una casa especial para las obreras que venían de los municipios solteras, y era regentada por monjas. Era un internado dentro de la misma fábrica. Para que se portaran bien. En Bello, ahí en Bello, y todavía están las instalaciones. Sí, y eran muchachas que traían de los pueblos y vivían ahí internas y trabajaban ahí. Y les daban todo. Maravilla, hombre. Y así funcionó durante mucho tiempo, y eso permitió que se desarrollaran obras muy bravas. Mire, voy a contar una anécdota. Le quiero hacer una invitación a usted y a todos los televidentes. El próximo lunes 9 de noviembre a las 7 de la noche voy a dictar una charla, compartir una charla con un conversatorio, más bien que llaman ahora, en el Club Medellín a las 7 de la noche. Y vamos a contar historias de la historia de Medellín, parodiando un poquitico al escritor Carlos Fisas, que tiene una serie que se llama así. Vamos a contar cositas de la historia de Medellín, que las tenemos aquí en este libro, el libro La Bella Villa, una reedición que hemos hecho.
Y resulta que vamos a contar historias de los barrios, de cómo se formaron, de los cementerios, del primer muerto que fue enterrado en un cementerio, Juan José de Yarza y Amézquita. Por ejemplo, que la primera esposa de Tomás Cipriano de Mosquera está aquí en la iglesia de San José. Ah, no lo sabía, hombre. Sí, claro. Doña Mariana Arboleda, la segunda esposa, Mariana Arboleda. Y está una hija de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue la casada con Pedro Alcántara Herrán. Recuerde que primero una hija de Tomás Cipriano de Mosquera fue primera dama de la nación antes que el presidente. Y murieron aquí. Amalia Mosquera de Alcántara Herrán. Están en la iglesia de San José. Y eso no lo sabían. Pues, yo lo descubrí por casualidad porque escribiendo la historia de la iglesia de San José entré y me llamó la atención. Le voy a decir dónde está Juan, para que vaya y lo corrobore. Usted entra por la primera puerta, subiendo por Ayacucho, de la puerta de la izquierda, la primera puerta. Sí. A 3 metros de la entrada, en la parte de abajo, a mano izquierda, ahí aparece la lápida donde dice Mariana Arboleda, Amalia Mosquera. Dije, a mí estos nombres me suenan. Y me puse a indagar, y resultó que eran la esposa de Tomás Cipriano de Mosquera y una hija de él. Y cosas como estas. Me parece que la canalización de la quebrada Santa Elena fue una necesidad muy sentida, porque resulta que los ricos se fueron a vivir en la parte alta de la quebrada Santa Elena, en la parte oriental, en el centro de Medellín para arriba, y por eso se llamó la playa, porque era un pequeño playón que estaba junto al cauce de la quebrada Santa Elena, y ahí construyeron sus... Juan, ¿es casas quinta o casaquintas? No, casaquintas. Casaquintas. Sí, señor. Sus casaquintas las construyeron ahí. Pero resulta que como ya llegó mucha gente a vivir por ahí, y arriba por la toma vivían los artesanos, los obreros de Coltejer y un montón de gente, todos los desperdicios iban para la quebrada. En un momento en que dijeron, no, tenemos que canalizar esto, tapar esa cloaca porque ya no hay nada más que hacer. Y entonces empezaron el proyecto y lograron tapar el tramo comprendido entre Palacé y Junín, pero le resultó demasiado costoso, entonces eso se quedó así. La Sociedad de Obras Públicas me dio en el asunto después de mucho tiempo y dice, no, pues hay que hacerlo. Entonces los ricos que estaban desesperados por esos olores dijeron, listo, ahí nació el impuesto de valorización, Juan. Pues nosotros ponemos plata, nosotros pagamos y listo. El municipio dijo, bueno, yo pongo otra plata, y empezaron a trabajar, y al cabo de 6 meses van a reclamarle a los ricos, bueno, la primera cuota pues de lo que hemos hecho hasta ahora. Y dicen los ricos, dice un rico, no les doy 5 centavos. Pero ¿cómo así? Si es que convivimos que ustedes pagaban una parte. Yo no le voy a dar plata al municipio para que pague obreros liberales. No les doy 5 centavos. Entonces los demás ricos se unieron con esto y dijeron, nosotros tampoco le damos plata para que contraten obreros liberales. Oigan a mi mamá. Y se paralizó de nuevo el cuento. Pasaron como 3 o 4 años hasta que la Sociedad de Mejoras Públicas los volvió a unir. ¿Y sabe cuál fue la única manera que pudieron canalizar esa quebrada Santa Elena? Se pusieron de acuerdo. El municipio se encargó de de canalizar de Palacé hacia el Teatro Pablo Tobón Uribe con sus obreros liberales, y los ricos que vivían en ese tramo entre Junín y el Teatro Pablo Tobón Uribe pagaron los obreros conservadores que hicieron la canalización de Junín hasta la Plaza Minorista, hasta la desembocadura de la quebrada Santa Elena. Fue la única manera que se pudieron poner de acuerdo. Es que el municipio debió haber pensado en eso antes, hombre, los que tenían a su cargo el manejo de las rentas municipales. Mire, aquí por ejemplo hubo un hotel que llamaba el Hotel Lucho. Es que es de Sioviana. A usted no le tocó, mío. Lo que pasa es que
esta historia es muy larga. Esto no lo terminamos hoy, Néstor. Ya tenemos que dejar para otro programa, sí, para hablar de Medellín, sobre todo cuando empezó a llegar la migración externa. No solo la migración interna, sino la migración externa. Cuando llegó el tango, por ejemplo, ¿no? Todos esos fenómenos sociales y culturales que fueron tan importantes. Y cuando la violencia de mediados de siglo, la muerte de Gaitán, sí, que se triplicó, se cuadruplicó la población de Medellín en 20 años. Así es. Y entonces, eso queda por ahí en Guayaquil, era un zaguán. Y allá tenían unas tablas que hacían de mesas, ¿no? Estaban, digamos, como era una especie de burro, ¿no? Con una tabla encima, y ahí, encima de esa tabla, estaban amarrados con tornillo unos platos de lata. Estaban bien asegurados, ¿no? Atornillados. Sí, y una cuchara amarrada y una cadena. Bien soldada, bien remachada. Entonces cada que llegaba un parroquiano, le parecía el camarero, que a la orden, señor, una sopa me da el favor, un caldo, no, un caldo. ¿De cuánto? ¿De 15 o de 30? Échemelo de 30. ¿Estamos de 15 o 30 centavos, claro? Lógicamente, claro, 15 o 30 centavos. Entonces él sacaba una bomba de esas para insecticida, ¿no? Las que llamaban flits. Y le soplaba ahí una cantidad determinada hasta que llegaba con una medida que era los 30 centavos. Y ahora sí pague 30, mijo. Ah, no, apenas me lo coma. Apenas me tome ese caldo, con mucho gusto le pago. No, me tiene que pagar antes. No, yo apenas me tome el caldo le pago. Yo no tiene que pagar antes. Y el que apenas me lo tome. Ah, no va a pagar. Entonces le volvía y le aplicaba esa bomba y prum, se lo chupaba. Como una jeringa. Sí, señor. Y se lo llevaba. No, eso es muy cosa. No, hombre, no. Yo lo que te digo, aquí hay parado. Terminaba el parroquiano y le pasaban un dulce abrigo al plato por encima. No, traían un perro. O había gatos, ¿no? Que se encargaban de lavar el plato. Ahora te digo, aquí ha habido mucho cosiaquismo, ¿viste? Aquí ha imperado el cosiaquismo para que no se te olvide. No, sí, son muy mensos. Sí. Pues hombre, hablemos con los televidentes. Sí, señor. Nos hemos extendido. Porque hablamos de los personajes, ¿no? De Cosiaque y tal. Y claro, Marañas, Majija. Sí. Guineo. La Piragua. Guineo, la Piragua. Pues hombre, nos hemos extendido un poquito porque más que cualquier otra cosa queríamos hacer un homenaje a la ciudad de Medellín. Y nos gustaría que ustedes opinaran sobre la ciudad de Medellín. Claro. Recordándoles, y la invitación la refresco, el próximo lunes 9 de noviembre, el próximo lunes, a las 7 de la noche, haremos un conversatorio en el Club Medellín, contando todas estas historias de la ciudad de Medellín, de los barrios, parques, cementerios, edificios, iglesias, universidades, calles, bueno, del río, de las quebradas que surten a Medellín. Y la entrada es gratuita, puede ir el que quiera. Todos están cordialmente invitados al Club Medellín a las 7 de la noche el próximo lunes, y la entrada es gratuita. La idea es que vamos a celebrar el cumpleaños de la ciudad de Medellín. Pues bien, quienes deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números, ahí aparecen en pantalla. Entonces 381-5454 para el área metropolitana, 851-1179 1170, perdón, para los municipios por fuera del área metropolitana, y la línea gratuita 018-051-5015. Estamos entonces pendientes de sus llamadas y vamos a mandar un saludo y un deseo de mejoría muy sincero, muy sentido a doña Mercy Mustafa, la señora que nos llama por allá de algún lugar de Colombia y que dice que nos quiere mucho y que no se pierde este programa. Se encuentra delicada de salud, está en un proceso de recuperación, entonces le deseamos lo mejor a doña Mercy Mustafa. Recuerden que ustedes, me adhiero a eso, Juan, recuerden que ustedes también nos pueden escribir sus correos a esta dirección electrónica, elbuota
el búhoTA @teleantioquia.com.co, el búhoTA @teleantioquia.com.co. Pueden empezar a marcar cuando ustedes lo consideren conveniente. ¿Tenemos mensajes? No, señor. Pues los debemos tener, pero ya sabe pues lo que nos hizo ese hackercito. Seguro. Nos borró esto, hombre, sí. Nos borró esto, sí. Bueno, ya saben nuestros números. Pero mire, la ciudad de Medellín ha sido una ciudad muy particular, con una fisonomía, una idiosincrasia muy particular. Usted decía ahorita lo de las verdaderas colonias, y contábamos el por qué quienes procedían de diferentes sectores del departamento se quedaban ubicados en el norte, sur, oriente u occidente, y allí se iban agrandando esas familias, y uno encuentra barrios en los que encuentra todos, y perdónenme como lo voy a manifestar, los Ortices. Sí. Pues no digamos los Ortices, no, para que suene más folclórico, todos los Ortices del mundo. Sí, en otros, por ejemplo, en San Antonio de Prado hay más Betancures por metro cuadrado que en el resto del mundo. Betancures. Eso es mucho. Y en Caldas los Posadas. Posadas y Restrepos. Sí, cuando no está lloviendo en Caldas se están bautizando en Posada. Bueno, comenzamos. Sí, señor. Don Mario Salazar desde Bogotá, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, ¿cómo están? Bien, señor, Bien, gracias. Y aquí escuchando como todos los días, programa tan ameno ese, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo que están refiriéndose a lo más granado que tiene el país, ¿no? Paisanaje. Hombre, en esa crónica que están haciendo de los paisas, que efectivamente verdaderamente son unos verdaderos creadores de riqueza en el país, hay una parte que me parece muy interesante a mí, puesto que yo, que soy tanguero, me gusta mucho. Ya en días pasados les había dicho que tenía esa afición. Sí. Hay una pregunta que se le hace a la gente del tango, que es ¿por qué a los colombianos, sobre todo a la región paisa, les gusta el tango? ¿Por qué razón los paisas les gusta el tango, si eso está muy lejos del río de la Plata, eso está muy lejos de las raíces del propio tango? Yo me he puesto a investigar un poco, y es que los paisas, ¿verdad? Nosotros los paisas, yo soy de Manizales, no soy de Medellín, pero de Manizales me considero como hijo de paisa. De la vieja Antioquia. De la vieja Antioquia. Sí, señor. Y es que tenemos muchas cosas en común. Claro. Entre lo que son la emigración a la Argentina, al Río de la Plata, y lo que es prácticamente el desplazamiento que ocurrió por allá en la Guerra de los 1000 días, en Antioquia, en el país en general. Y las épocas coinciden, don Mario. Sí, coinciden, exactamente. Coinciden, pero en 1890. 1890 a 1910. Esos emigrantes que vinieron a buscar la América, la vida en América, y esos desplazados que trataron de irse hacia lo que hoy es Caldas, el Valle, el Cauca, etcétera, a fundar poblaciones, prácticamente colonos, fueron haciendo casi lo mismo que hacían los emigrantes de Europa en el Río de la Plata. Prácticamente en las orillas de las ciudades, que fue lo que también hicieron los paisas en las poblaciones que fueron fundando, empezaron a poner los burdeles, ¿no? Recuerden que las centrales de los pueblos tenían las zonas de tolerancia. El Meleguindo, sí. Exacto. Sí, señor. No, y más paradójico todavía. En casi todos los pueblos, las zonas de tolerancia tienen nombre de santo. Exacto, sí. Colegurre. O sancocho. Ratón pelado. Sí, exacto. Sí, señor. Lo otro es que nosotros tenemos una capacidad
exagerada tremenda las cosas. Nosotros más bien pasamos por 22 horas antes que por giles. Lo mismo le pasa a los señores del Río de la Plata, a los argentinos, a los uruguayos, sí, son exageraditos. Porque eso es típicamente porteño, ¿no? El fenómeno del tango. Recuerde que es mejor que un buen negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que él vale. Ay, María. ¿No? O sea, somos exageraditos en eso. Sí, señor. Y lo otro es que Gardel, pudiéndole morir en cualquier otra parte, miró a morirse en Medellín. ¿Se le ocurrió? Se le ocurrió morirse en Medellín. Sí, señor. Entonces hay un poco de coincidencias que hacen que uno finalmente diga por qué es que a los países nos gusta el tango. Es muy correcta esa apreciación. Esa manera del bandoneón, de la música, digámoslo así, de llevar consigo la nostalgia, esa nos representa claramente ese desarraigo que tuvimos en los desplazamientos, sí, que tuvieron los argentinos, que tuvieron también los migrantes europeos en Argentina. Esas letras tan tremendas, tan pavorosas muchas veces, de una vida sentimental y nostalgiosa también, es muy nuestra, es muy argentina. Entonces coinciden muchas cosas para decir que verdaderamente los países tienen no solamente como segunda parte del tango, sino que yo creo que es hasta la primera. ¿Cuántos? Allá hubo muchos compositores de tango. Se acuerda de Uribe Bueno, el director de la orquesta de tango creo que de una radio de Medellín. Sí. Pero Santa Marta también hizo tangos. Claro. Sí, señor. Entonces, a ese punto quería traer la colación, porque parece, desde un punto de vista social, muy importante el desarrollo de la cultura paisa. Don Mario, muchísimas gracias. Muy amable. Señor, y vuelva a llamarnos. Encantadísimo, señor, muy amable. Hasta luego. Me entretiene muchísimo. Gracias por ese aporte. Saludemos a nuestro querido amigo y colega y además paisano. Además una de las personas que en lo personal más admiro. Sí, señor, yo también. El maestro Óscar Hernández Monsalve, periodista del Colombiano, columnista del Colombiano. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué? Armando y Juan, ¿cómo les va? Bien, maestro. Afortunadamente. ¿Usted cómo ha estado? Pues bien, hombre. Uno está bien o está muerto, decía haber nacido uno. Hombre, pero menos mal que tocaron el tema del tango. Apenas es para tocarlo, ¿no? Sí. Yo creo que no es problema, pues, de que a los antioqueños nos guste el tango. El tango fue descubierto en Guayaquil y pasó a la Argentina. Así es. De modo, y además no somos nosotros los grandes seguidores del tango. En Finlandia lo bailan hasta las abuelitas. En Tokio, en el Japón hay 5.000 orquestas de tango. Hace un mes declararon el tango patrimonio intangible de la humanidad. Y en Turquía, pero bailable, ¿no? En Turquía hay una casa gardeliana, hay una asociación gardeliana. Sí, claro que sí, hay una asociación gardeliana, y a nosotros, a muchos nos llamaron los viudos del tango, entre ellos Manuel Mejía, Jaime Jaramillo, a muchos. Y yo creo que el 50% de los antioqueños nos llaman viudos del tango, y viudos de Gardel también, ¿no? También. Muy bueno el programa, no dejan dormir, simplemente es el problema con ustedes. Pero además ya están calificados como el segundo programa radial de Colombia. El primero no lo digo, sí lo sé, pero no lo digo. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, maestro. Sí, de usted, Ave María. Saludos. ¿Qué hubo del libro? Hombre, el libro de Cristina se baja del columpio. Como decía un escritor que vendía muy pocos los libros, se está regalando muy bien. Oiga, ¿cuándo se viene a charlar con nosotros una noche aquí? Hombre, cuando ustedes quieran. Yo duermo muy poco aquí en esta cama, va a las 4 de la mañana, apenas cierro el primer ojo. Bueno, quedamos casos. Quedamos casos, me dice, y vamos a hablar de la novela que los intelectuales de aquí no han querido hablar de ella. Listo, vale.
Y Vale. un abrazo como siempre, ¿no? Y felicitaciones por el segundo programa que ya están en el podio. Muchas gracias, Muchísimas maestro, gracias. muy amable. Muy amable. Y buenas noches a los amigos, hombre. A usted también, y sigue contando con toda nuestra Juan, admiración y afecto. Sí, maestro, que esté muy bien. Hasta Hasta luego. Chao. Hombre, aquí hay un mensaje en donde nos preguntan, ¿el sector de la Guacatala era playa? Tal vez sí. Era una orilla ahí del río. Yo eso no lo tengo en mis anales, ahí no lo tengo, pero por ahí pasa una quebrada. Y podría ser playa también. También podía ser playa, está muy cerca del río. Sí, sí, sí. Sí, ahí había un arenero. Sí, 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 sí. Sí, sí. Claro. Yendo para Envigado. Ajá. Exactamente. Entre otras cosas, ¿usted sabe por qué Envigado se llama así? Sí, claro, claro. Eso es muy conocido. Lo de las vigas, ¿no? Todas las vigas para construir las casas de Medellín las Medellín, cortaban de- allá y las tiraban por el río. Exacto. El río era la mejor manera de transportar la madera, como es en Canadá. o en- Y había gente que se venía montada en los troncos Claro, claro. desde Envigado. Claro. Bueno, Bueno, don Sergio Mesa en Yarumal. Néstor Armando, Juan Manuel, buenos días. Buenos días. Hombre, fantástica esa historia antioqueña que ustedes nos han regalado esta noche. 3 apunticos de lo que ustedes hablaron en cuanto al proceso independentista y lo que fue la colonización de estas tierras antioqueñas por don Juan Antonio Moni Velarde Pardo Cienfuegos y Valladares, que tenía un nombre muy pomposo, ¿no? sí. Como buen español, ¿no? Exactamente, no, y sobre todo porque ustedes se referían a que luego de llegar don Juan Antonio Moni Velarde, digamos, a Medellín, empieza lo que es la colonización, digamos, del norte de Antioquia. Y entonces, Correcto. porque el norte de Antioquia, el Valle de los Osos, una zona aurífera impresionante, ¿cierto? Muy rica, Entonces, María. ahí es cuando llega a Yarumal y bueno, no propiamente don Juan Antonio Moni Velarde, sino que mandó a don Pedro Rodríguez de Sea y funda a San Luis de Góngora Ajá. el 29 de marzo de 1787 y teniendo en cuenta que aquí en Yarumal también funcionó una mina muy famosa que se llamó la mina de Berlín, ¿cierto? En honor del poeta Luis de Góngora. Sí, señor. No, pues claro, eso no lo tengo muy claro, Pero, a ver, y voy a tocar otro puntico que Néstor Armando hablaba del general Pedro Justo Berrío, ¿cierto? Sí, señor. Sobre todo porque aquí en Yarumal es muy recordado el 2 de enero de 1864, cuando el general Pedro Justo se enfrentó a Pedro Antonio Plaza. Ujú. Y hay algo muy importante que yo no quiero que ustedes olviden y que el pueblo antioqueño sepa, que uno de los poemas del poeta más grande de Antioquia, Epifanio Mejía, un poema que se llama El 2 de enero, rememora ese combate en la plaza de Yarumal entre las fuerzas liberales y conservadoras, sobre todo porque esa epopeya entre Pedro Justo Berrío y Pedro Antonio Plaza fue la inspiración de Epifanio Mejía para escribir el canto del antioqueño. Claro, Claro. Pero hay algo bien interesante. Resulta que ellos venían peleando por Angostura y Campamento. Sí, señor. Y Pedro Antonio Plaza lo tenía pero asolado, al pobre Pedro Justo. Y se replegó hacia Yarumal. Pedro Justo hizo como que huía. Y fue y se refugió por esos lados. Sí, señor. Y había una neblina supremamente espesa en la noche y aprovechó esa Exactamente, neblina Néstor. y se vino con la neblina y se le metió al rancho, como dicen los muchachos ahora. Y lo cogió, perdónenme los televidentes la expresión, lo cogió con los calzones abajo. Y lo Cierto, encendió que en es esa muy plaza y en importante. media hora, Plaza rindió la plaza con su vida, porque murió. Hey. Néstor, y algo muy importante. El maestro Marco Fidel Suárez, en su libro Los sueños del Océano Pulgar, en El sueño del Corso, rememora aquel 2 de enero, donde habla de que Pedro Justo Berrío venció a Pedro Antonio Plaza con una neblina impresionante. Pero antes de terminar, Néstor, quisiera, no sé cómo contactarme con ustedes y hacerles llegar un libro de un amigo historiador, y el libro se llama Epifanio Mejía, Locura y Libertad. Ujú. Qué bien, No sé si hombre. les escribo un correo para Muy hacerlo llegar sugestivo. y también para preguntarle.
Nos lo puede hacer llegar aquí a Teleantioquia. Sí, señor, y también para preguntarle cómo hago para conseguir el libro suyo, hombre. Ah, bueno, pero entonces mejor dicho, a ver cómo hiciéramos. Déjeme su teléfono, me deja su correo con César, nuestro compañero, el ingeniero que nos acompaña. No me dejen, yo creo que los yeromaleños no me perdonarían que no mencione algo muy importante. Néstor, usted habló de Francisco Antonio, de José María Córdoba. Sí. Y en ese proceso independentista, aquí en Yarumal, Antioquia, nosotros conmemoramos cada 12 de febrero la batalla de Chorros Blancos, el 12 de febrero de 1820, claro, cuando José María Córdoba se enfrentó a Francisco de Paula Barletta. Y le cuento como apostilla de que yo soy descendiente de Barletta. Ah, qué bien. Sobre todo porque Barletta, cuando estuvo aquí en días antes, el 12 de febrero de 1820, que se puede considerar lo que fue la batalla decisiva para que los españoles no retomaran otra vez a la Nueva Granada. Sí. Él dejó un hijo ilegítimo aquí en Yarumal. Barletta. Sí, señor. Y ahí viene el tronco de mi familia. Así que, claro que él no tomó el apellido de Barletta, sino que tomó el apellido Porras. Entonces, todos los Porras que hayan agregados por aquí en el norte de Antioquia, me pueden contactar. Entonces somos qué maravilla, descendientes de Barletta. Oiga, entre otras cosas, en mi familia hay también una vertiente Porras. Yo recuerdo que mi mamá me habla de la abuela de ella. ¿Y cómo se llama? Creo que era Ifigenia Porras. Néstor Armando, estamos hablando de la misma familia. Ifigenia Porras, y hablaban de su abuelo español, de bigote, mostacho, muy grande. Usted recuerda, sabe, vea Néstor Armando, yo creo que me gustaría mucho que nos encontráramos en Medellín un día de estos y habláramos, porque venimos de la misma familia. Bueno, no, déjeme su correo y me deja su teléfono. Bueno, señor, aquí en el interno se lo dejo. Perfecto, no vaya a colgar, pues. Gracias. Feliz madrugada. Lo mismo para usted. Sergio. Yo creo que era al revés, ¿no? Luis Góngora y Argote se llamó así por el santo. Sí, bueno, sí, señor. Eso es. Y Yarumal se llamó en principio San Luis de Góngora. Sí, señor. Así es. Oiga, tenemos ya mensajes, ya nos entraron los mensajes. Pero vení, nos llamó Oscar Lozano. ¿Desde dónde es César? Aló, César. Ese es. Desde bueno. Oscar, un segundito y ya venimos con usted. Gracias por su paciencia. Claro que sí. ¿Qué dice Juan el mensaje? Hombre, hay un mensaje muy bonito de Luz Estela Cáceres Castañeda. Hace una epifanía del amor y habla de que si todos nos amáramos más y diéramos lo mejor de todo, pues este mundo sería mejor. Soy Ana Lucía y tengo 22 años, los veo hace aproximadamente un mes. Desde eso soy una televidente fiel. Su programa me encanta, he aprendido muchísimas cosas gracias a ustedes. No me lo pierdo así ni trasnoche. Ustedes hacen que cualquier tema sea muy entretenido. Muchas gracias y felicitaciones. Nos dice Ana Lucía Laverde Díaz. Muchísimas gracias, Ana Lucía, bienvenida siempre. Muchas gracias, Ana Lucía. Entonces escuchamos a Oscar. A Oscar, sí, señor. Bueno, profesores, primero que todo, buenas noches. Bienvenido, Oscar. La clase hoy está muy fría porque está lloviendo mucho. Pero acá entre mis libros... Pero no tiene modo de calentarse allá, hombre. No, acá entre mis whiskies y mis libros me basta y me sobra. Ah, eso está bien. Esperando el día de la ¿cómo se le dice? Del ahorcamiento, que ya Dios quiere es el año entrante. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿Cómo así? Sí. Sí, para allá vamos, pero bueno. Requies cantin pace. La inteligencia sola no la permite, pero bueno, quisiera primero que todo felicitarlos por el tema. La primera llamada que yo hice hace aproximadamente 2 meses fue precisamente a invitarlos a ustedes, que son tan versados, que hablarán de este tema de la historia de Antioquia. La verdad soy apasionado del tema. Y da la casualidad con la llamada que acaba de hacer el televidente, que vamos a hablar de lo mismo. Lo mío no es muy largo, es cortico, pues porque yo sé el tiempo en la televisión. Primero que todo, tomar un apunte del gran historiador, o una persona que tomó el tiempo para escribir en un libro muy interesante la historia de Antioquia, se llama Luis Javier Ortiz, y él habla sobre los viajeros y forasteros en Medellín.
Sí. Él habla de un señor llamado, el concepto que da un señor llamado don Pedro Nícer, que llega al país en un momento de la reactivación de la minería en la Nueva Granada. Es un médico e ingeniero de minas de nacionalidad sueca, y él llega a Cartagena en 1825 en compañía de un, digámoslo, de un ayudante también sueco llamado Carlos Ulrich. Ellos tienen un concepto de Antioquia que quisiera compartir con ustedes y con los televidentes y las personas que nos ven en Cortico, y dice así: el río nace en algún lugar en el sur de Medellín, capital de la provincia, sobre aproximadamente 4.900 pies sobre el nivel del mar, y baña el precioso valle que lleva el mismo nombre de dicha localidad, lugar que la naturaleza y el cuidado del hombre han adornado con las más hermosas galas, y que, a no dudarlo, con el paso del tiempo se convertirá en el sitio de peregrinación de los amantes de la naturaleza en Sudamérica. Ese es como un concepto que quería leerles yo sobre alguien que pasó por aquí más o menos en 1834, y la verdad es que no se equivocó. Sí, señor. Sí, señor. Me faltó, y eso porque no lo sabía, que el río nace en el Alto de San Miguel. Es correcto, él no tenía... no tenía por qué saberlo. Él me imagino que se para en un determinado punto y escribe esto. Sí. Y último, ya para terminar también así cortico, es sobre otro forastero que pasó, que se llama Gosselman, apellido Gosselman, que exalta la ciudad y sus alrededores, y él escribe algo así: el valle y sus ambientes llenos de jardines, prados, arboledas, sembradíos y arbustos, la abundancia de frutas exóticas y deliciosas, al punto de decir que aquí pudo estar ubicado el Edén, tanto como en Mesopotamia, y que nuestros primeros padres pudieron haber sido americanos, lo mismo que asiáticos, sobre todo viendo la existencia del delito del paraíso, el fruto prohibido que con tanta abundancia y riqueza se da acá. O sea, eso es... ¡Qué bonito! Usted le dice eso a la novia, y no le dice que se case dentro de un año, sino ya, mañana. Sí, entonces mejor no decirlo. No, eso se los cuento a ustedes porque como son personas que son tan versadas, y a los televidentes que por los que he escuchado hoy todos son un altísimo nivel sociocultural. Entonces, como para que tengamos una idea de que Medellín sí es una ciudad que no es que sea bonita, sino que siempre ha sido y siempre lo será. Y el arraigo no es solamente de corazón y de familia y de educación, perdón, no es de educación y de familia, sino que es de corazón. Hombre, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, profesores, que acaban de pasar una feliz noche. Bueno, y prepárese para ese ahorcamiento. Muchas gracias. Aplíquese otros cuantos whiskies ahí, aunque sea vía intravenosa, para paliar. Aquí tengo a sangre fría sí es muy bravo. Tengo como 3 cajitas, yo creo que de aquí a eso o me cogen muy mal parado, o verdaderamente es porque ya sí era justo y necesario. Pero a sangre fría en todo caso no. No, a sangre fría no. Bueno, Oscar, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Nos llama Oscar, otro Oscar desde San Vicente. Sí. Oscar. Aló, Oscar. Sí, aló, buenos días. Oscar, ¿nos cuenta el apellido o no? Oscar Marín, del municipio de San Vicente, Antioquia. Bienvenido, Oscar, y nos habla un poquitito más fuerte, por favor. Bueno, muchas gracias. Profesores, para hablar de muy interesante programa, o sea, los veo hace poquito, pero los escucho de cualquier 10 años. Ajá. Ah, bien. En cada uno pues de las cadenas de las que han estado. Bueno, para hablar no mucho sobre Medellín, sino más sobre la cultura antioqueña. Tengo una inquietud. Alguna vez hablando con un compañero, hablábamos de los orígenes pues de las natividades en Antioquia, la costumbre de estar repartiendo el marranito para las navidades. Sí. Pues que de pronto la mosquera de pronto de lo que tenemos de judíos, de los judíos ya cuando se camuflaron como católicos, y ya ellos no comían la carne, entonces hacían estas fiestas e invitaban a las comunidades a le repartían ese marranito. No sé qué tan cierto era eso. Tiene sentido. Yo no sé qué tan cierto sea, pero tiene sentido. Sí, ellos tenían que hacer demostración flagrante, sí, pues muy ostentosa, de que se habían pasado para la otra religión. Se consideran más papistas que el Papa. Y por eso le ponían los nombres de santos, ¿no? De Virgen, Ángel, Santa Coloma, Santa María, todo Santa Cruz, sí, señor. Santa Ángel, de todo eso. Sí, tiene mucho sentido, Oscar. Sí, pues eso fue un diálogo que tuvimos
yo alguna vez a él se lo había hecho un profesor, entonces hablando de eso. Pero mire, yo creo que también hay otro sentido, y es que lo que veníamos hablando ahora, de cómo, dependiendo de la región de la que se procediera, regularmente los emigrantes, los que venían hacia acá, se quedaban en las afueras de ese sector, es decir, si venían del sur se quedaban en el sur, si en el oriente se quedaban en las puertas de la ciudad, pero en el oriente, en Buenos Aires, Loreto, Gerona, si del occidente, San Cristóbal, Robledo, si del norte, Bello, Copacabana, Girardota, y allí al afincarse traen al resto de la familia, y por eso decíamos que en los barrios, en una sola cuadra puede haber 10 familias de apellido Jaramillo, y eso pues con esa conformación de clan, los primos, los tíos, los sobrinos, obviamente que el compartir el marranito también significaba repartirlo entre todos. Supongo yo que también puede tener sentido eso. Sí, exacto. Entonces ellos de pronto en esta migración que hubo hacia Medellín, entonces ya se quedaban en Medellín con sus familias para no sentirse muy perdidos en unos lugares en los que ellos no están acostumbrados a estar. Así no es. Estar ahí acompañados y estar participando y haciendo parte de, digamos así, de forjar la ciudad. Otra inquietud que me nace es que no tengo muy claro en qué momento empieza la migración, digamos, de la empresa, de las empresas que se forman. O sea, la Antioquia, la despujante, y Medellín es reconocida como la capital industrial del país. Pero en qué momento empiezan esas empresas a ir hacia otras capitales, porque sabemos pues que esto es lo que sucede. A mediados de los años 70. A mediados de los años 70. Sí. Porque que lo que es el grupo empresarial antioqueño se crea, no sé pues si está equivocado, se crea con la intención de frenar un poquito esa migración de la... Claro. Llegó un momento en los años 70, sobre todo en los años 70, que hubo una crisis, pero una crisis de concepción empresarial. Aquellos patriarcas que habían fundado empresas y que las habían manejado como una tienda y con una mano férrea y muy claro lo que querían, se encontraron en un mundo en el que la tecnología los había desplazado, ya no sabían cómo manejar la empresa, porque para competir internacionalmente después de mucho tiempo de proteccionismo entre la industria colombiana, no tenían ellos herramientas como para competir internacionalmente, y se fueron viniendo a menos, y aparecen entonces de otras regiones del país, particularmente de Bogotá, viene gente a empezar a tomarse por asalto esas empresas que se estaban quedando a la saga en cuanto a tecnología y administración, y se conforma el sindicato antioqueño como un movimiento para responder a esa arremetida que venía desde afuera, y logró salvar ese sindicato a muchas empresas antioqueñas que ya estaban a punto de ser devoradas por empresarios que venían de otros lados y que ya se habían apoderado de unas cuantas empresas aquí en Antioquia. Pero fue para evitar el fracaso, un fracaso financiero, que se emigraran, o simplemente como medida de esto, o la otra también como medida de pronto de capacitarse y de renovarse tecnológicamente y empresarialmente. En principio lo que hicieron fue tratar de preservar el patrimonio antioqueño. Y de ahí obviamente que tuvieron que generar... Entonces empiezan ese grupo a trabajar en fortalecerse empresarialmente, trabajar más empresarialmente, en nuevas tecnologías. Claro, a remozarse, porque se habían quedado en la saga. Se habían dormido sobre los laureles. Arrancaron, pero no fueron capaces de ir. Eso es. No, porque la tecnología los desbordó. Y es que aquí hubo una época de un enorme proteccionismo, y entonces ese proteccionismo al producto nacional hizo que no se compitiera con criterio, y no, bueno, como nosotros lo producimos, nos compran o nos compran, y se quedaron a la saga con el resto. Óscar, gracias. Sí. ¿Quería agregar algo más? No, simplemente como una frase más popular de cualquier otra cosa, que en Colombia y más en Antioquia pasamos del burro al avión. Y eso literalmente en Antioquia fue cierto. Sí, señor, aquí fue verdad eso. Aquí hay muchos pueblos que nunca, pues todavía yo no sé si ya les llegaría la carretera,
Pero ahí me tocó volar a Santa Rita de Ituango con un cuñado mío. Ese pueblo no tenía acceso sino por aire. Sí. Porque allá en el mismo pueblo hizo una pista de aterrizaje y las mujeres cargaban la tierra en los delantales. En las faldas se echaban los bultos de tierra para botar tierra y aplanar eso. Antes que vías... Sí. Sí, Oscar. No, que para aplanar el pueblo. ¿Cómo para aplanar la pista? No, pero ¿sabe una cosa? En una época en que no había... En una época en que no había una red carreteable, era más fácil volar de un punto a otro. Así es. Sí, eso era así, ¿no? Y aquí se fundó... A Bagre, por ejemplo, la ida a Bagre. No sé. Y aquí se fundó la primera empresa de aviación de América, en 1917, antes que la Escalta en Barranquilla. La Escalta fue hija de aquí. Sí. Los Echavarría fundaron la empresa, pero como aquí no había río lo suficientemente hondo para acuatizar, entonces tuvieron que salir de los aviones porque no había aeropuertos y no había sino hidroaviones. Y entonces tuvieron que trastearse para el Magdalena y del Magdalena terminaron en Barranquilla. Oscar, gracias. Bueno, una feliz noche. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Luis Enrique Correa nos está llamando desde el 12 de octubre. Luis Enrique. Sí, señor. Sí, muy buenos días, Néstor Armando y Juan Manuel. Bienvenido. Bueno, está muy interesante el programa de hoy. Quiero hacer como una pequeña aclaración, no sé si es que yo esté equivocado con relación al puente El Mico. Porque yo soy de Puerto de Río, Antioquia, el primer puerto fluvial que tiene Antioquia. Sí, sí, señor. Bueno, hay un tema de que, ¿se acuerdan ustedes? El antiguo tren de Puerto de Río a la ciudad de Medellín. Claro. Ustedes conocen la entrada antigua del barrio Castilla. Sí, señor, claro. Donde están los tanques de la ESO. Sí, claro. Ustedes llegaron a conocer un puente pequeñito que no tenía más de 50 o 60 metros sobre el río Medellín. Que era como un puente puente metálico. Sí, señor. Ese es el verdadero puente El Mico. Correcto, correcto. Y no el puente de la Universidad de Antioquia, que el puente que el Mico es de ahí no, el puente de Barranquilla. Exactamente. Donde vivió la famosa monja debajo de ese puente mucho tiempo, donde está esa biblioteca que une a la Nacional con la de Antioquia. Eso, yo la conocí. Yo conocí esa famosa monja. Ese fue el puente que tumbaron, que salía ahí, lo que llamaban el puente de Coca-Cola. Sí, señor. Así es. Que la mojita vivía ahí y se mantenía uniformada, era de blanco y negro. Sí, así es. Bueno, otra cosita, yo colecciono recortes de prensa de por ahí unos 25 años más o menos. Sí. Yo tengo la fotografía del último fusilado en el puente de Guayaquil. Ajá. Oiga, ¿cómo puedo tener esa fotografía? Pues, vea, yo le dejo mi teléfono por el interno. Vamos mañana a la casa donde mi mamá y en el viejo baúl, que lo llamo yo el baúl de los recuerdos, y ahí extraigo el periódico y yo se lo hago llegar a don Juan Manuel a la Teleantioquia. Perfecto. Bueno, tocaron un tema también sobre el tango. Sí, señor. Y hablaron de los japoneses. ¿Se acuerdan de Iko Awo? El japonés que cantó tango. La típica Tokio. La típica Tokio, exactamente. Sí, también señor. tocaron el temita del hidroavión. Yo lo conocí en Puerto de Río. Sí. Y de manera pues de que me siento muy orgulloso de comunicarme con ustedes y de haber participado, y les deseo un feliz día y que Dios los proteja, señores profesores universales. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Muchas gracias. Que Dios los proteja, y dejo mi número interno para dar este recorte de la prensa. Bueno, Luis Enrique, muchas gracias. Bueno, nuestra última llamada muy Desde corta. Barbosa. Jorge Benjumea. Aló. Jorge. Ah, no, Juan Benjumea de Barbosa. Juan, pero no es el compañero nuestro de Teleantioquia. señor. Claro que sí, señores. Paisa Travel. Ay, hombre, Juancito. Hermano del alcalde, Sí, ahijado del padre Nevardo. Y alumno de Juan Manuel en el Poli. ¿Qué más, profe? Oiga, hombre, claro que me acuerdo mucho de usted, que hay de bueno. No, señor, todo muy bien. Aquí, como siempre, trasnochando y viéndolos.
Qué maravilla, hombre, muchas gracias. Honor que nos hace, pues, ¿no? Pero no me aguantaba las ganas de 3 apunticos. Sí. Dígale. Hombre, profe, sí se ve cierto que el oidor don Moni Velarde, en algunos de sus escritos, cuando también remitía a España, él se sorprendía de lo que veía aquí y alguna vez dijo, hombre, esta es una hermosa tierra, de hermosas aguas, hermosas riquezas, hermosas mujeres, pero también llena de una voluntad de putas y jugadores. ¿Eso sí fue cierto? Sí. Eso es cierto, pero lo que no se detuvo a considerar fue que eso lo trajeron ellos mismos. Claro, pero perdón, Juan, pero agréguele a eso, y le ponían el mismo texto, y de perezosos e indolentes. Sí, inclusive... Es el pueblo más olvidado de Dios, que potencialmente el más rico, pero el más olvidado de Dios. Inclusive pues, se implantó el delito de la vagancia, ¿no? Claro, eso sí es cierto entonces. Sí, claro. Por eso era que él los azotaba. Por eso les pegaba unas hueteras, sí. Le decían que el gran oidor y el gran azotador, que sí, señor. Y que le pegaba tanto a indios como a colonos. Es que así es como nos tienen que gobernar, hombre, para que no nos digamos más mentiras. Apunte rejo, ¿qué? Sí, señor. No, y el otro puntico era ese gran líder que ustedes hablaron, el más grande de todos los militares, José María Córdoba, tuvo pues su origen con su madre, doña Pascuala Muñoz Barbosa, ¿sabían ustedes eso? Aquí sí, claro. Y ella arrancó por la parte norte, bueno, más bien por la parte oriente. Es que Barbosa fue fundada en el siglo XVIII, 1765, algo así. Señor, estamos de acuerdo. Ahí usted lo mencionaba por don Gaspar de Rodas, que así suena en el himno de nuestro pueblo. Y lo llamaban el Potrero Feliz, exactamente porque en esta zona, como bien usted lo señalaban, estaban los Hatos, y en esta bellísima parte del final del valle era una parte muy interesante. Y había mucho zacatín, hombre. Muchísimo, y mucha historia, y aquí, aunque la gente no conoce la historia de la caña en esta parte norte. Y no solamente, sino que después Pepe Sierra se compró todo eso y lo volvió un mar de caña. Y produciendo el propio aguardiente, ¿y quién no va a estar feliz, hombre? Claro que sí. Además, mucha gente piensa que don Pepe Sierra, por la avenida 116 en Bogotá, era de Bogotá, no era de aquí. No, hombre, de Girardota. Allá lo que hay es una licorera que se llama Pepe No Sierra. También, ese es el tema de los tangos, que en todo pueblo de Antioquia hay un bar que se llama el Bar Tango Bar o Bar El As del Tango. Sí, así es. El tema de la tradición del tango no es... Y el último tango. Y el último tango. Sí, y es como el bar que queda al lado del cementerio, que todos se llaman La Última Gota. Sí, correcto. O el último viaje. Hay una excepción, le cuento la excepción. El último viaje. Oiga, la excepción, pero se nos está acabando el tiempo. La excepción es a la entrada del cementerio de San Lorenzo, ahí en San Juan, donde comenzaba la subidita. Claro, el poeta Jaramillo Córdoba, con unos amigos montaron una tienda, que era un bar pues, y se llamaba El Puerto de la Eternidad. ¿Quién sabía esa? Esa no me la sabía. Una delicia. Bellísimo. El Puerto de la Eternidad, en toda la esquina de San Juan, cuando se empieza la subida para entrar al cementerio. Y ahí llegaban, paraban con el muerto, se clavaban el último guaro y lo subían para el hueco. Claro. Hágale. Y le cantaban Tú ya no soplas. Sí, también, ya no soplas ni cantas. Señores, mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias a usted, Juan, hombre. Mayor es el placer que sentimos. Gracias, muy amable. Y felicitaciones por ese programa tan maravilloso. Esta semana lo estoy viendo en el Perú, ¿cierto? Machu Picchu, Tiahuanaco. En Teotihuacán. Sí, Teotihuacán. Sí. Señores, un abrazo muy grande y los felicito por el programa, no me lo pierdan. Gracias, Juan, y nos conversamos. ¿Listo? Claro que sí, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. ¿Tenemos algún último mensaje así de velocidad? No, pues no, nos llama el doctor Misael Cadavid, pero ya se nos acabó el tiempo. 30 segundos para la conclusión, Juan. Bueno, conocer la propia historia es hacer mucho por la identidad y por el progreso de un pueblo, y es también una forma de cohesión y de economía. Nosotros al aferrarnos a la tierra, no solamente echamos las raíces, sino que adquirimos esa identidad que nos caracteriza. Pero no es solamente para nosotros, es para cualquier pueblo del mundo. Yo creo que la tierra es como el corazón, se lleva a cualquier parte y late en todas partes. Y hay que sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Y naturalmente nos sentimos orgullosos de ser antioqueños, pero en función de ser colombianos. Así que
¿Iba a agregar algo, Juan? No, sin atentar contra nadie. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muy amables, no se vayan porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle y la excelente programación de Teleantioquia. Y gracias porque ustedes han elegido a Teleantioquia como el canal público más visto en Colombia, según los últimos estudios generales de medios. Y todo ello es porque en Antioquia sentimos pasión por lo nuestro. Buenos días.